Bueno, muchachos, dando continuidad entonces con el tema de la neurona, vamos a conocer en este segundo video la estructura como tal de la neurona, después de que ya vimos qué es la neurona, las principales funciones de las neuronas, los tipos que hay de neuronas, de acuerdo pues como a esas funciones, también esa clasificación que se puede, digamos, dar de la neurona, todo ese tipo de cosas. Vamos a conocer entonces un poquito más a fondo cómo es esa estructura de la neurona, es decir, cómo está cómo podemos identificar cómo está dividida la neurona, cuáles son esas partes de la neurona que son tan relevantes pues para conocer el funcionamiento de las mismas, ¿cierto? Recuerden que les había hablado que el cerebro y en general el encéfalo y el sistema nervioso, digamos que se puede estudiar de manera anatómica, que se los he mencionado, pero también desde la perspectiva eléctrica y química, ¿cierto? Y cuando hablamos de la parte del funcionamiento del sistema nervioso, pues estamos hablando de esa parte electroquímica. Recuerden entonces que la neurona tiene funciones muy importantes para que podamos llevar a cabo cada una de las actividades de la vida diaria, los movimientos, respirar, comer, dormir, levantarme, caminar, pero también las funciones muy más complejas como pensar, bueno, sentir la sensación, pero también pensar, también tomar decisiones, resolver problemas, aprender, memorizar, prestar atención, todas esas actividades, digámoslo así, para que se puedan llevar a cabo, además de que tener unas muy buenas estructuras, digámoslo así, debemos tener un muy buen funcionamiento eléctrico y un muy buen funcionamiento químico. Entonces ya sabemos que esas neuronas se encargan de recibir, conducir y transmitir esas señales electroquímicas. La correcta comunicación entre las neuronas nos va a permitir entonces a los seres humanos pues el funcionamiento y la realización de las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Entonces eso se los voy a estar recordando constantemente porque pienso yo que es muy relevante. Entonces acá encontramos la estructura de la neurona. Acá ven ustedes pues pues una imagen de la neurona. Esta imagen es tomada del documento de Pinel que ustedes pues fotocopiaron, pero que también está en el libro que yo les facilité, ¿cierto? Y lo que podemos definir acá a simple vista, podemos decir pues a simple vista, es que hay dos neuronas, ¿cierto? Ahí identificamos a simple vista dos neuronas, ¿sí? Dos neuronas haciendo un proceso muy relevante y muy importante que se conoce como sinapsis, que no es más que la comunicación entre neuronas, ¿cierto? Conexión que hay entre las neuronas. Importante aquí decir y recordar y puntualizar que las neuronas literalmente no están pegadas, no están literalmente unidas, digamos que hay un espaciocito entre una neurona y la otra, hay un espaciocito que se llama el espacio sináptico. Sin embargo, digamos que a nivel eléctrico hay una atracción entre una neurona y la otra, específicamente, y cuando se da esa comunicación entre una neurona y la otra, entonces se conoce como sinapsis. Entonces ese es el primer, pienso yo, de los primeros conceptos que debemos de dejar muy claros y que vemos en esta imagen a simple vista. Entonces vamos a mirar uno a uno cuáles son esas partes de esa neurona. Aquí encontramos entonces esa parte que se conoce como el soma o el cuerpo celular. Esta parte de acá, soma o cuerpo celular, ¿sí? Decimos que ese cuerpo celular es el centro metabólico de la neurona, o sea, principal función del cuerpo de la neurona, además de que contiene pues un montón de estructuras, así tal cual como lo que habíamos visto de la célula, cuando vimos al principio del semestre el concepto de célula y las partes de la célula, pues una de esas células es esta, la neurona, ¿cierto? Las otras células son las células gliales, ¿cierto? Que ya más adelante les voy a hablar un poquito más a fondo de estas. Entonces, encontramos el soma o el cuerpo celular. Tarea del cuerpo celular, ser el centro metabólico de la neurona. ¿Listo? Por acá vemos el núcleo que lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿cierto? Pero es para que lo vayan identificando. Además,
de que este sea pues el soma o el cuerpo de la neurona, encontramos otra parte de la neurona que se llama membrana celular. Esta membrana recubre o rodea a toda la neurona, ¿cierto? Y tiene una característica y es que es semipermeable, semipermeable. Listo, es decir, medianamente se puede permear, puede ingresar, va a permitir el ingreso de nutrientes, de electrolitos, de sustancias. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero esa membrana va a recubrir a el cuerpo de la célula o el soma. ¿Listo? Esta parte de acá, esta parte que vemos acá, se conoce como dendritas. Estos como pelitos que tiene la neurona se conocen como dendritas. Esas dendritas también están acá al final de la neurona, de esas dendritas. Esas dendritas se puede definir como esas prolongaciones cortas que surgen del cuerpo celular, ¿sí? Prolongaciones cortas que surgen del cuerpo celular. Esas dendritas tienen una tarea muy relevante, aquí les vemos también una tarea muy relevante, y es que reciben la mayoría de los contactos sinápticos, es decir, gracias a las dendritas es que se establece esa comunicación entre una neurona y la otra, va a permitir esa comunicación entre una neurona y la otra, es decir, esa sinapsis. Bueno, seguimos acá y nos encontramos con esta parte de la neurona que se conoce como cono axónico. Es una región en forma como de triángulo que va a unir el cuerpo, ¿cierto?, con el axón. Entonces ya aparece otro concepto y es el de axón. Esta colita que ven acá de la neurona se conoce como axón, el axón. ¿Listo? ¿Qué es el axón? Es una prolongación larga, suele ser larga y estrecha, que surge o que sale del cuerpo de la neurona o del cuerpo celular. Esta colita de acá se llama axón, prolongación larga. Acuérdense que estamos estudiando las neuronas multipolares. De los tipos de neuronas que vimos en el anterior video, nos quedamos en las multipolares y si bien habíamos dicho que esas multipolares se dividen en Golgi 1 y Golgi 2, es importante que sepamos que pues acá nos está dando la definición de que el axón es una prolongación larga, pero recuerden que si es una célula multipolar Golgi 2, entonces ese axón ya no sería tan largo, sino que sería un poco más corto. En todo caso, es esta parte de la neurona muy importante, muy relevante, que nos va a permitir, digámoslo así, pasar el impulso eléctrico que recibe la neurona, que la recibe acá en sus dendritas, que pasa por el soma, que tiene un montón de otras funciones por las cuales, digámoslo así, están relacionadas con la neurona y con esos impulsos nerviosos y esos neurotransmisores y esa información que recibe la neurona, y tiene la tarea ese axón de transmitir, de mantener, de pasar por ahí esos impulsos nerviosos hasta llegar al final de la neurona. Entonces acá vemos ese axón, ¿cierto?, como digámoslo así, como un cable conductor de electricidad, de la electricidad, de esas sustancias que recibe la neurona, de esa información que se procesa en el cuerpo de la neurona, se va a conducir por este, digámoslo así, cable, ¿cierto? Cable que conduce impulsos o actividad eléctrica. Y si ven acá hay unas bolitas, como unas bolitas, ¿cierto? Aquí están de color como moradito. Estas bolitas se conocen como segmentos de mielina. Son segmentos, es decir, pedacitos de mielina, ¿sí? Estos pedacitos, estos segmentos de mielina, recuerden que la mielina es ese aislamiento graso, ¿cierto?, que está alrededor de muchos axones. Hay unos axones que no tienen mielina, pero la mayoría de neuronas multipolares y muchas neuronas de los otros tipos también, pero acuérdense que las neuronas multipolares en su mayoría están en el encéfalo y en la médula. Muchas de estas neuronas tienen en sus axones
tienen estos segmentos de mielina, que también reciben el nombre de vaina de mielina. Vaina de mielina. Estos segmentos de mielina reciben el nombre de vaina de mielina. Esa mielina, esa vaina de mielina tiene una tarea muy importante y es, como dice acá, es grasa, pero tiene función de aislamiento y tiene función precisamente de permitir que el impulso eléctrico que reciba la neurona no se pierda, no se desaparezca, sino que se mantenga, digámoslo así, en el recorrido que debe de llevar a cabo para poder transmitírselo a las demás neuronas, ¿cierto? Con la que tenga la conexión. Esa es una tarea muy importante. Y otra tarea muy importante de esa mielina es que ese procesamiento, que esa información, que esa actividad eléctrica pase de manera más veloz y eficaz, ¿cierto? Y se mantenga en ese proceso, se mantenga sin ninguna dificultad, sino que logre, digámoslo así, llegar esa información, eso que le comunicó la anterior neurona a esta, se mantenga esa información con la mayor velocidad posible, con la mayor eficacia, con la mayor rapidez y efectividad en esa comunicación a la hora de transmitírselo a la siguiente neurona, ¿cierto? Entonces esto se llama mielina. Esos segmentos de mielina que se dan ahí en el axón se conocen como vaina de mielina, y estos espacios que hay entre un segmento y el otro, estos espacios que ustedes ven acá, ya se conocen como los nódulos o los nodos, también se llama así, de Ranvier. La definición que podemos darle a esos nodos de Ranvier es esos puntos de unión que hay entre cada uno de esos segmentos de mielina. Esos nódulos de Ranvier también tienen una función, una tarea muy importante, una función, una tarea muy relevante que más adelante se los voy a explicar, y en todo caso van a ayudar, junto con la mielina, van a ayudar, aquí van a ver algo que se llaman unos canales de electrolitos, unos canales de sodio, ¿cierto? Digámoslo así, van a ver como unas especies de sensores de relevo que cuando viene el impulso eléctrico por acá, esta grasita va a mantener ese impulso eléctrico, pero entre cada uno de esos espacios, es decir, en cada nódulo de Ranvier, se va a recargar esa energía, ese impulso eléctrico, para que pueda llegar, que no se pierda la información y logre llegar hasta el final de la neurona. ¿Y qué hay al final de la neurona? Aquí los encontramos. Estos que se llaman los botones terminales. Si ven acá, voy a acercar esta imagen acá como en forma de botoncito, en forma de bolita, ¿cierto? Termina la neurona como con esa forma. Esos botones terminales son terminaciones semejantes a unos botones, ¿cierto? Están en las ramas de los axones, y la tarea fundamental de esos botones terminales son liberar sustancias químicas, es decir, liberar los neurotransmisores, ¿cierto? Y comunicárselos a la otra neurona. Esta neurona podríamos llamarla la neurona presináptica. Aquí en la mitad entre las neuronas hay algo que se llama el espacio sináptico, y esa neurona se convierte en la receptora de esa información. Se conoce como la neurona postsináptica, ¿cierto? Entonces, la neurona presináptica, es decir, la que está antes, la que va a generar, la que va a mandar la comunicación a la otra, tiene al final, y cada neurona tiene en el final de su estructura, tiene unos botones terminales, y esos botones terminales contienen esos neurotransmisores que van a permitir la comunicación entonces entre una neurona y la otra. Y como les había dicho inicialmente, ese proceso de comunicación entre las neuronas se conoce como sinapsis. Una manera de definirlo, que nos lo define Pinel, es el punto de contacto entre las neuronas adyacentes a través de las cuales se transmiten esas señales
químicas, ¿cierto? Entonces ya nos debe empezar a quedar muy claro: cuerpo celular o soma de la neurona, las dendritas, muy importantes, que ayudan a la sinapsis, ¿cierto? El cono axónico, que va a conectar el soma con el axón como tal, que es esta colita, esta extensión, como ese cable conductor de ese impulso eléctrico, ¿cierto? Estas cositas de acá, estos segmentos, estos pedacitos que hay acá de mielina, ¿sí? Que se conoce como vaina de mielina, esos espacios entre cada uno de esos segmentos que se conoce como nódulos de Rambier, y esos que hay al final de la neurona, que se conocen como, en forma de botoncito, como botones terminales. Esa es la estructura general de la neurona. Es muy importante, acuérdense que yo les había hablado que no solamente está la neurona como célula fundamental en el sistema nervioso, sino que también encontramos las células gliales o los neurogliocitos, ¿cierto? Ahorita les voy a hablar un poquito más de las funciones específicas de las células gliales y los tipos de células gliales que hay, pero quiero nombrarla acá para que identifiquen que precisamente esa vaina de mielina, que tiene esa tarea tan importante de mejorar la comunicación y mantener el impulso eléctrico y mejorar la comunicación entre las neuronas y la rapidez entre las neuronas, que esta vaina de mielina es precisamente producida por esas otras células que se conocen como células gliales. Eso es muy importante que lo sepas, es decir, todos estos segmentos de mielina, toda esa vaina de mielina no es más que células gliales produciendo estos segmentos para proteger la neurona, pero también para mejorar la comunicación entre una neurona y la otra. Entonces ahorita les voy a profundizar un poquito más en ese tema. Listo. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo otra imagen donde nos muestre un poquito más especificados esas partes de esa neurona. Borramos acá. Entonces dentro de ese soma, de ese cuerpo de la neurona, encontramos entonces las mitocondrias, que vendrían a ser estas de acá. Las mitocondrias, acuérdense que ese es el centro de liberación de energía. Tiene, digámoslo así, una característica, y es que consumen oxígeno. En esas mitocondrias se puede relacionar o se puede asociar con, digámoslo así, como la parte pues eléctrica, ¿cierto? El lugar donde está toda la energía de esa célula, ¿cierto? Como esa caja de Breques. Entonces podríamos decir que se puede hacer la analogía de la mitocondria con una caja de Breques. Está el núcleo, que ahorita se los había mostrado también. Aquí está un poco más claro. Acuérdense que es la parte interna del soma de la neurona. Es una estructura esférica, es decir, es en forma pues circular, localizada en el cuerpo de la neurona, y que tiene, como ya lo sabemos, en el núcleo de las células hay ADN. ¿Listo? Está aquí entonces el retículo endoplasmático, que vendría siendo esta estructura de acá de color moradito. Es el sistema de membranas plegadas que está ubicada en el cuerpo de la neurona, ¿cierto? Dice que en las porciones rugosas, las que contienen ribosomas, en esta parte rugosa contiene estos punticos de acá, son los ribosomas, ¿cierto? Y que interviene en la síntesis de las proteínas. Y la parte lisa, es decir, en donde no hay ribosomas, tiene que ver con la parte de la sintetización de las grasas. ¿Listo? Aquí está el citoplasma. Pues ya sabemos que el citoplasma es esta parte, digámoslo así, donde hay un fluido translúcido en el interior de la célula, que es de tipo viscoso, donde están todas estas otras estructuras. Están los ribosomas, que son estos punticos que están acá en el retículo endoplasmático, que se pueden definir como esas estructuras celulares internas en las cuales se sintetizan las proteínas. Listos, esas partes de la neurona en las cuales se sintetizan las proteínas. Y encontramos por acá el aparato de Golgi, o el aparato de Golgi también se conoce así, que se puede definir como ese sistema de membranas que empaqueta las moléculas en vesículas. Este aparato de Golgi tiene una tarea muy importante, y es unir
las moléculas que pueda recibir y que pueda producir la neurona, unirlas en vesículas, y esas vesículas a su vez pues se van a transportar, o van a, digámoslo así, se van a mover hasta el final de la neurona hasta llegar a los botones terminales. Aquí encontramos algo que se conocen como los microtúbulos, ¿cierto? Que son filamentos, estos de acá, filamentos encargados de ese transporte rápido y efectivo de ese material que está internamente en la neurona, ¿cierto? Al resto de la neurona. Entonces volvemos acá, miren que esta parte de acá pues corresponde a la parte interna del soma. Acuérdense que este es el axón, las vainas de mielina, los nódulos de Ranvier, todo esto, y llegamos acá al final de la neurona. En esta parte final de la neurona, los botones terminales, si los recuerdan, esto es, digamos, una imagen más amplificada de esos botones terminales. Encontramos estas bolitas de acá que se conocen como vesículas sinápticas, ¿cierto? La definición de estas bolitas de acá, de esas vesículas sinápticas, se puede pues definir como paquetes membranosos esféricos, es decir, en forma circular, que almacenan moléculas de neurotransmisores listas para ser liberadas. Entonces, acá se produce, acá se recibe de alguna manera esa información, se pasa por esta, digámoslo así, por esta otra estructura que conocemos como el axón, y llega a los botones terminales esa información, ¿cierto? Esas vesículas sinápticas llenas de estos punticos que ustedes ven acá, no sé si los logran ver, esos punticos que vendrían siendo los neurotransmisores. La definición de neurotransmisor que nos da Pinel es esas moléculas que liberan las neuronas activas, ¿sí? Ese tipo de moléculas que liberan las neuronas activas y que van a generar una influencia en la actividad de otras neuronas, ¿cierto? Todos esos neurotransmisores, los que mencionábamos ahorita, hablábamos de la dopamina, hablábamos de la serotonina, de GABA, que son tan importantes. Bueno, de hecho son más de 100 neurotransmisores, pero hay unos que se consideran los principales. En el anterior video pues les hablé un poquito de las funciones de esos neurotransmisores. Pues bien, esos son, digámoslo así, los que están dentro de estas vesículas, y las que se van a liberar cuando se dé la sinapsis, es decir, la conexión de esta neurona con las demás neuronas, ¿cierto? Entonces, pienso yo que hasta el momento nos debe empezar a quedar claro cómo está constituida esa neurona, esas partes más relevantes y más importantes de esa neurona, y las funciones que tiene, digámoslo así, cada una de esas partes de la neurona. Es muy importante que lo estemos repasando, que estemos familiarizándonos cada vez más con esos conceptos para que no vayan pues a ser muy extraños, y para que cuando veamos esa otra parte más compleja que se conoce como el potencial de acción, es decir, como tal como se da esa comunicación en las neuronas, ya sabemos que se da la sinapsis, ya sabemos que se hace un recorrido de esa información, pero necesitamos ya pues conocer cómo es que se da esa información, cómo se recibe ese impulso, cómo se da esa actividad electroquímica en las neuronas, y cómo eso va a influir y va a impactar significativamente en nuestras actividades. Y pues a nosotros los psicólogos nos interesa principalmente cómo eso genera una influencia en el estado emocional del sujeto, pero también en su conducta, ¿cierto? Y cómo liberación de esos neurotransmisores van a influir también en el pensamiento, en el aprendizaje, en la atención, en la memoria, en todas las actividades, digamos, en las funciones cognitivas que nosotros los seres humanos pues tenemos, digámoslo así, realizamos constantemente. Pero también cómo estas pudieran explicar la aparición de algunos trastornos mentales, algunas enfermedades mentales, o algunos trastornos neurológicos, o algunas enfermedades incluso de tipo físico, ¿cierto? Entonces, muchas de las explicaciones que hay frente al origen de estas enfermedades se da precisamente en cómo se da esa comunicación electroquímica entre las neuronas. ¿Listo? Entonces,
ya eso nos empieza a quedar muy claro. Ahorita les había mencionado esas células gliales, son muy importantes, o es más bien muy importante que las conozcamos, que sepamos que existen, que las únicas protagonistas en el sistema nervioso no son las neuronas, que las neuronas, digámoslo así, tienen una función muy importante de comunicación entre ellas para el funcionamiento, pero que para que esas neuronas funcionen muy bien, pues necesitan de otras células, ¿cierto? Eso es muy importante, tiene que quedar muy claro, que las neuronas por sí solas no hacen, digamos, toda la tarea de comunicación entre unas y otras para el funcionamiento del ser humano o en general de los seres vivos. Entonces están esas otras células que les había mencionado, que son las células gliales, ¿cierto? O también se conocen como neurogliocitos, así aparece en el documento de Pinel, o se conocen pues de manera más común como células gliales. Acuérdense que les había mostrado en esta imagen que las células gliales son las que producen esta vaina de mielina, ¿cierto? Estos segmentos de mielina que son aislantes grasos y que son muy importantes para nosotros, para ese funcionamiento de la neurona más rápido, más efectivo y mejor, ¿cierto? Y que casi todas las neuronas lo tienen. Entonces vamos a hablar de esas células gliales, de esas tareas importantes que tienen esas células gliales. Entonces acá les tengo una fotico pues como de esas células, de los tipos de células gliales. En términos generales puedo decirles que estas tienen como tarea aportar a la nutrición, muy importante, a la nutrición de las neuronas, y también limpiar los desechos de los circuitos neuronales, ¿cierto? Entonces, nutrir a la neurona, limpiar los desechos que se puedan generar en los circuitos de las neuronas, pero también ayudan a comunicar, como les había dicho ahorita, de mejor manera las neuronas, y tienen una función muy relevante en la sinapsis, ¿cierto? Tiene una función muy relevante en la sinapsis, pues gracias a estas células gliales y gracias a la producción que ellas hacen de la mielina y la vaina de mielina, pues se puede aumentar esa velocidad y esa eficacia de la conducción de los impulsos nerviosos, es decir, mejora la comunicación entre las neuronas. ¿Listo? Esto se divide entonces, estas células gliales se subdividen en oligodendrocitos, que vendría teniendo esta forma, oligodendrocitos, ¿sí? Están las células de Schwann, que también son muy conocidas por ahí, se escucha bastante sobre las células de Schwann. Están los astrocitos, ¿sí? Y está la microglía o los microgliocitos que tienen, digámoslo así, esta forma. ¿Listo? Entonces esa es la subdivisión de las células gliales. Les voy a hablar un poquito pues sobre estas. Podemos decir entonces que los oligodendrocitos, que son estos, pues está constituido por varios segmentos de mielina. Digamos que cada segmento es este pedacito. El oligodendrocito es un pedazo más grande que tiene varios segmentos de mielina, ¿sí? Y la tarea de los oligodendrocitos es precisamente producir vaina de mielina, producir vaina de mielina. Esa es la tarea principal de los oligodendrocitos. También es importante tener en cuenta que los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central, ¿sí? Los oligodendrocitos hace parte o es un subtipo de célula glial y se encuentra en el sistema nervioso central, y su función principal es hacer vaina de mielina. ¿Listo? Seguimos entonces voy a seguir con los astrocitos, que son estos de acá. Se conocen como astrocitos porque tienen forma de astro, o sea, de estrella. También se encuentra en el sistema nervioso central. Estos astrocitos son muy importantes y tienen muchas funciones muy relevantes. Les voy a nombrar algunas de esas funciones. Pues sabemos, ya pues tenemos claro que los astrocitos, digamos que son muchos, o sea, tenemos bastanticos en nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Tienen la tarea de separar el sistema nervioso de los demás tejidos, es decir, que los astrocitos se van a unir
para crear lo que se llama, lo que ya hemos estudiado como la barrera hematoencefálica. Acuérdense que la función de esa barrera hematoencefálica es proteger a nuestro sistema nervioso, proteger a nuestro cerebro para que no pasen, digámoslo así, sustancias que pudieran resultar nocivas para él, ¿cierto? Entonces la función es impermeabilizar el sistema nervioso, ¿sí? También tiene pues otras tareas y es intervenir en el paso de las sustancias químicas desde la sangre a las neuronas, ¿cierto? Está como haciendo esa revisión de cuáles son las sustancias químicas que pudieran pasar al sistema nervioso, a las neuronas y cuáles no. Por eso su tarea fundamental es la protección del sistema nervioso. También tiene la función de ayudar a unir de mejor manera las neuronas, mejorar la sinapsis, ¿cierto? Para que no se vaya a generar de pronto una confusión entre la comunicación entre las neuronas, gracias a los astrocitos, ahí digámoslo así, una mejor comunicación entre esas neuronas, es decir, una mejor sinapsis. ¿Listo? Y estos astrocitos tienen una tarea también muy importante que es reproducirse y llenar los espacios vacíos cuando de pronto hay la muerte de alguna neurona. Ustedes saben o hemos hablado pues que las neuronas, digámoslo así, es difícil que vuelvan y se reproduzcan, son muy poquitas las que logran ese proceso de neurogénesis, digámoslo así. Entonces cuando hay una muerte de las neuronas, muertes neuronales, y quedan unos espacios allí en el sistema nervioso, los astrocitos tienen, digámoslo así, esa tarea de multiplicarse, de reproducirse para llenar esos espacios que pudieran afectar el sistema nervioso, lo que quiere decir que los astrocitos están relacionados con la cicatrización, si se quiere, y esa, insisto, esa protección y ese cuidado del sistema nervioso. Entonces ahí están algunas de las funciones de esos astrocitos. Seguimos entonces con la microglía o los microgliocitos, que también están en el sistema nervioso central. La tarea específica de los microgliocitos o la microglía es absorber los desechos celulares y desencadenar respuestas inflamatorias, es decir, que pues produce la inflamación en el caso de que sea necesario para la protección y el cuidado del sistema nervioso, pero obviamente esa inflamación pues no puede ser excesiva porque el cerebro inflamado pues va a generar daños importantes a nivel del sistema nervioso, ¿cierto? Una inflamación en el cerebro pues va a generar una enfermedad, digámoslo así, grave y relevante. Entonces controla, digámoslo así, una inflamación medida para cuando de casualidad el sistema nervioso pudiera recibir algún tipo de daño, entonces absorbe esos desechos, digámoslo así, que pueden generar esas células. Entonces tenemos que oligodendrocitos, astrocitos y microgliocitos o microglías. Estas tres las encontramos de apoyo, de soporte, de nutrición, de limpiar desechos, de cuidado de la neurona en el sistema nervioso central. Y las células de Schwann las encontramos en el sistema nervioso periférico. ¿Cuál es la tarea de las células de Schwann? Crear mielina, así como vemos acá, crear segmentos de mielina también, ¿cierto? Y regenerar axones posterior a una lesión. Esas son, digamos, dos de las principales funciones que tienen estas células de Schwann: crear esa mielina, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico, y regenerar, es decir, volver a reconstruir o ayudar a reconstruir axones si acaso se genera una lesión en ese sistema, en las neuronas del sistema nervioso periférico. Entonces, eso pues en términos generales son las principales funciones de las células gliales. Yo espero que esta información les haya quedado muy clara. Recuerden que es muy importante que la estudien, es muy importante que la estemos repasando, ¿cierto? Y que constantemente nos estemos familiarizando con estos conceptos. Los invito a que vean los otros videos que también están ahí en el Classroom, porque necesitamos tener todo ese conocimiento para saber cómo es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso a partir de la comunicación entre cada una de las neuronas.